A lo largo de la historia, el Templo de Jerusalén ha sido un símbolo central de la fe judía, un lugar sagrado que representa la conexión entre Dios y su pueblo. La reconstrucción de un tercer templo es un tema que ha generado un intenso debate teológico y político, tanto dentro de Israel como en el mundo entero. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En la actualidad, diversas organizaciones judías trabajan activamente en los preparativos para su edificación, mientras que el contexto geopolítico y religioso sigue evolucionando. Este evento no solo es visto como un proyecto arquitectónico, sino también como una señal profética que podría marcar el cumplimiento de importantes pasajes bíblicos. Este texto explora el significado del Templo de Jerusalén en la historia y en la profecía, analizando su impacto en la actualidad y su relación con los acontecimientos futuros. Los cristianos han estado esperando que Jesús regrese y los lleve al cielo durante años. Sin embargo, hay muchas señales que deben cumplirse primero. La construcción de un tercer templo es una de ellas. Para las personas religiosas, el templo es realmente importante, pues simboliza la presencia de Dios entre su pueblo a través del Arca de la Alianza, que se guardaba en su interior. Era el lugar donde Dios se reveló muchas veces. Además, el templo representaba un símbolo de seguridad nacional, ya que los hijos de Dios creían que nunca sería destruido. Debido a su importancia, cada acontecimiento relacionado con el templo siempre llama la atención del público. Recientemente, ocurrió algo inesperado en el Templo de Israel que conmocionó a la gente religiosa. Los invito a ver este video hasta el final para conocer qué ha sucedido en este lugar santo. Desafío. Antes de explorar todos los misterios que rodean este sitio, tengo un pequeño desafío para ustedes. Intenten responder la siguiente pregunta. ¿Durante cuál reinado fue construido el primer templo según la Biblia? A. Rey Saúl. B. Rey Salomón. C. Rey David. D. Rey Ezequías. Asegúrense de escribir su respuesta en la sección de comentarios. La respuesta correcta es la letra B. El primer templo fue construido durante el reinado de Salomón, hijo de David, y se terminó en el año 957 a.C. El rey Salomón construyó el primer templo de los judíos en la cima de esta montaña alrededor del año 1000 a.C. Sin embargo, aproximadamente 400 años después, las tropas del rey babilónico Nabucodonosor lo destruyeron y enviaron a muchos judíos al exilio. La historia del segundo templo. En el siglo I a.C., Herodes amplió y renovó un segundo templo construido por judíos que habían regresado de su destierro. Según el Evangelio de Juan, fue en este templo donde Jesucristo expulsó a los cambistas y, poco después, fue crucificado a unos cientos de metros de distancia. Más tarde, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó el templo como represalia por los saqueos e incendios de los rebeldes judíos. Actualmente, en el monte del templo, un recinto amurallado dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, se encuentran dos estructuras emblemáticas. La cúpula de la roca, al norte. La mezquita de Al-Aqsa, al sur. En la zona suroeste se encuentra el muro occidental, un remanente del segundo templo. El tercer templo y la profecía. Durante siglos, los judíos no poseyeron su propia patria y fueron obligados a vagar por el mundo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón siempre han anhelado regresar a su tierra y reconstruir el templo. Los activistas judíos han liderado esfuerzos para cambiar el status quo, argumentando que, si los musulmanes pueden orar en el monte del templo, ¿por qué no los judíos? En Mateo 24, Jesús habló a sus hermanos judíos sobre una abominación que ocurrirá en el lugar santo en los últimos días. Sus discípulos le preguntaron directamente cuál sería la señal de su regreso y del fin de los tiempos, a lo que Jesús respondió con un catálogo de señales que conducirían a su segunda venida. Mateo 24:34 dice: De cierto os digo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Cumplimiento de las profecías.
La Biblia profetizó que los judíos regresarían a su tierra, algo que ocurrió después de casi 2000 años de exilio. Además, según las Escrituras, en los últimos días, el Medio Oriente estará en crisis. Isaías 41:9 declara: Tú, Israel, te llamé desde los confines de la tierra, dije que eres mi siervo, te he elegido y no te he rechazado. Pablo, en la carta a los Romanos, afirmó que Dios no ha rechazado a su pueblo Israel. Como lo predijeron los profetas, los judíos han regresado a Tierra Santa desde los 4 rincones del mundo. Isaías 43:6 también lo confirma. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré tu descendencia desde el este y los reuniré desde el oeste. Diré al norte, entréguenlos, y al sur, no los detengan. Traigan a mis hijos de lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Mientras todo esto sucede, los preparativos para la construcción del tercer templo están en marcha. El tercer templo y el fin de los tiempos. La Biblia no establece una conexión directa entre el rapto y la construcción del tercer templo, pero sí menciona que el templo será reconstruido y profanado por el anticristo. Según las profecías, la tribulación comenzará con un tratado de paz engañoso entre el anticristo y el pueblo judío, lo que podría facilitar la construcción del templo. Sin embargo, en la mitad de la tribulación, 3 años y medio después de su inicio, el anticristo romperá el acuerdo y se proclamará a sí mismo Dios en el templo, profanándolo. El Apocalipsis indica que el anticristo tomará el poder y gobernará la tierra con autoridad. Sin embargo, su identidad no será revelada hasta que el que lo detiene, el Espíritu Santo, sea removido de la tierra. El rapto de la iglesia ocurrirá antes de la revelación del anticristo, lo que significa que los creyentes no conocerán su identidad mientras estén en la tierra. No obstante, es posible que veamos los primeros pasos para la reconstrucción del Templo de Jerusalén. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, continuaremos viendo más preparativos para asegurar la construcción del tercer templo, un proceso que comenzó a finales de la década de 1980 bajo el proyecto del Movimiento del Templo. Además, los fieles del Monte del Templo, una organización judía, ha estado trabajando para preparar a la sociedad israelí para aceptar y promover la reconstrucción del templo. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Reconstrucción del templo. Mientras se lleva a cabo la reconstrucción del templo, se fabrican varios artículos relacionados con él, en particular, un altar portátil para el sacrificio. Al mismo tiempo, se están forjando seriamente avenidas para obtener una adoración adecuada en el monte del templo, mientras esperamos ansiosamente la llegada del Mesías. El cuerpo de la iglesia espera con anhelo el rapto, que puede ocurrir en cualquier momento, mientras que el templo espiritual del que habla Pablo ya se está construyendo. Aún queda por ver si los judíos construirán otro templo físico antes del regreso de Jesucristo. Sin embargo, en términos de importancia, ser parte del templo espiritual de Dios es, con mucho, el esfuerzo más significativo que podemos emprender. No debemos olvidar que el mensaje central de este evento va más allá de simples preparativos ceremoniales. Es un poderoso recordatorio de la santidad y la pureza. Los sacerdotes involucrados en esta ocasión sagrada no deben ser contaminados por nada muerto. Este hecho nos llama también a abrazar la santidad y la santificación en nuestras vidas mientras esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. No podemos predecir el cronograma exacto del cumplimiento profético. Sin embargo, esto representa un llamado de atención para que permanezcamos vigilantes, orantes y firmes en nuestra fe. Debemos estar atentos, porque nuestra redención se acerca. Como testigos de estos eventos extraordinarios, es esencial que permanezcamos firmes en la palabra de Dios, busquemos fervientemente su rostro y vivamos alineados con su propósito. Este es el patrón general del plan de Dios, pero contiene muchos altibajos. 2 veces el templo estuvo en pie en Jerusalén, solo para ser destruido. Ahora, se anticipa la construcción del tercer templo, con la gran expectativa de que éste nunca será destruido.
Los animo a todos a mantener la llama de la fe ardiendo brillantemente, porque el plan de Dios está en movimiento. Estemos expectantes, preparados y llenos de esperanza. El regreso de nuestro Señor está más cerca que nunca, y esta es una invitación a vivir con propósito, pasión y convicción. Preparativos y controversias sobre la reconstrucción del templo. Los activistas del templo han comenzado a realizar recreaciones del sacrificio de Pesaj. De hecho, durante décadas se ha hablado de estas actividades como un medio para acelerar la reconstrucción del templo. En el pasado, la idea de revivir los sacrificios ha sido vista en Israel como un acto extremista que podría provocar represalias musulmanas. Por esta razón, las autoridades civiles han evitado promover tales prácticas. En el pasado, la policía prohibió activamente los intentos de llevar ovejas a la ciudad vieja para el sacrificio. Sin embargo, el estado de ánimo está cambiando. Ahora, la policía y la municipalidad de Jerusalén ven estos ensayos como eventos públicos aceptables que desean celebrar. Incluso los principales medios de comunicación han comenzado a considerar estas actividades de preparación del templo no como una idea marginal, sino como un aspecto relevante de la cultura judía. Según se informa, un portavoz del templo afirmó: "Lo que parece claro es que, más pronto de lo que imaginamos, los sacrificios se llevarán a cabo en el mismo monte del templo, y nadie lo verá como un evento extremista. Cualquiera que lea la Biblia sabe que esta es nuestra historia en curso". El profeta Daniel, Jesús y el apóstol Pablo profetizaron que, antes del regreso de Jesús, una figura siniestra conocida como el Anticristo profanará el tercer templo. Tanto Daniel como Jesús se refirieron a este evento como la abominación desoladora. En Mateo 24, Jesús advirtió sobre esta abominación que causa desolación, de la que habló el profeta Daniel, y agregó que la generación que la vea debe estar atenta. Profecías y expectativas sobre el tercer templo. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:4, predijo que el hombre de pecado se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sentará en el templo de Dios y se proclamará a sí mismo como Dios. Los eruditos dicen que solo un hombre con gran habilidad diplomática, aceptado tanto por judíos como por musulmanes, podrá mediar en un plan que permita al pueblo judío adorar en un templo en el monte donde el rey David originalmente compró territorio. Sin embargo, muchos escatólogos cristianos advierten que Daniel 9:27 predice que este negociador, mejor conocido como el Anticristo, romperá el pacto de paz. Isaías 28:18 incluso lo llama hipócrita con la muerte, aunque este pacto será anulado. Muchas organizaciones israelíes están haciendo preparativos a toda velocidad para un tercer templo. Una de ellas es el Instituto del Templo, que ha trabajado diligentemente para tenerlo todo listo, excepto la ubicación. Desde la liberación del monte del templo en 1967, los árabes han hecho grandes esfuerzos por reclamar la plataforma de 37 acres, llamándola el Santuario Noble. La narrativa musulmana sobre este sitio ha cambiado con el tiempo. Una guía publicada en 1925 por las autoridades musulmanas reconocía que este territorio fue, en efecto, el sitio del Templo de Salomón. En ella, se afirmaba claramente: la identidad de este lugar con el Templo de Salomón está fuera de toda duda. Sin embargo, hoy en día, muchos intentan borrar esta parte de la historia. Jerusalén, en realidad, no tiene un significado religioso particular para el Islam, ya que ni siquiera es mencionada en el Corán. Últimamente, algunos líderes musulmanes que forman parte de los acuerdos de Abraham han admitido que el monte del templo realmente pertenece a el futuro del templo y su significado profético. Algunos judíos sostienen que los musulmanes deberían concentrarse en su ciudad santa de la Meca. A la luz de todo esto, es apropiado rezar las palabras proféticas del Salmo 33. El Señor anula el consejo de las naciones, Él anula los planes de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los planes de su corazón para todas las generaciones. Bendita la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha elegido como su propia herencia.
Un templo reconstruido también podría ser una fuerza unificadora para esta pequeña nación en su existencia relativamente reciente. Como nación renacida, Israel ha experimentado una serie de guerras importantes. Una casa de adoración, especialmente una casa de oración para todos los pueblos, podría servir como un punto de reunión para los judíos de todo el mundo. Esto no solo ayudaría a unificar las muchas facciones judías que existen hoy en Israel, sino que también reflejaría la profunda convicción de que la redención de toda la humanidad está ligada a la redención de su tierra. Cuando venga el Mesías, será el Rey y Salvador de todas las naciones. El monte del templo y la cúpula de la roca. Dentro de la cúpula de la roca, ignorando todos los debates inconclusos, podemos profundizar en la historia del templo y descubrir qué hay dentro de la mezquita Al-Aqsa, construida alrededor del año 690 después de Cristo. Los musulmanes creen que desde este lugar el profeta Mahoma ascendió al cielo en un caballo alado. Junto a esta mezquita principal, ubicada al sur, se encuentra Al-Aqsa. La parte inferior del templo tiene forma octogonal, mientras que en la parte superior hay una cúpula redonda que sigue la arquitectura bizantina. Construida entre los años 690 y la actualidad, la cúpula sigue intacta. Originalmente estaba cubierta con tejas, pero en 1964 el rey de Jordania solicitó al mundo árabe financiar su restauración. Se reemplazó el techo con metal y se chapó en oro real. En su interior, bajo la cúpula de 20 metros de altura, se encuentra una valla de madera y roca que rodea la piedra desde la cual, según la tradición islámica, Mahoma comenzó su ascensión al cielo. Se dice que Mahoma empujó la piedra con su pie, dejando huellas visibles en una esquina. Hoy, la cúpula de la roca se ha convertido en el símbolo más brillante de Jerusalén. El Muro de los Lamentos y su importancia histórica. Este muro, también conocido como Muro Occidental, fue construido por el rey Herodes a principios del siglo I a.C. y formaba parte del templo que el rey Salomón edificó hace casi 3000 años. Durante la época otomana, el muro se convirtió en un lugar de peregrinación. En este periodo, los judíos acudían a llorar y lamentarse por la destrucción del templo, razón por la cual el sitio también se conoce como Muro de las Lamentaciones, aunque los judíos prefieren evitar este nombre. Tras la batalla contra los romanos, el muro fue destruido y hoy solo una pequeña sección permanece en pie. Para los judíos, este muro no es solo una reliquia histórica, sino también una fuente de orgullo nacional y un recordatorio de su conexión con el templo. El futuro templo y los eventos proféticos. Los últimos días están aquí, y quedan dos acontecimientos antes de la aparición del antimesías. La construcción del tercer templo. La confirmación de un pacto con Israel. La creencia en un tercer templo es fundamental en el judaísmo. La estructura del monte del templo, construida por el rey Herodes hace más de 2000 años, sigue intacta y lista para nuevas obras. Así como el rey David no pudo construir el primer templo y la tarea fue confiada a su hijo Salomón porque el pueblo judío estaba en guerra, el tercer templo tampoco podrá edificarse mientras esto implique conflictos y destrucción. Si alguien teme que su construcción pueda desencadenar una guerra mundial con el mundo islámico, puede estar tranquilo. Es poco probable que se construya en este momento. Además, hay muchas posibilidades de que sea un lugar de canto y oración, no un matadero. La historia se desarrolla ante nuestros ojos. Aunque algunos creen que el templo podría construirse en cualquier momento, somos testigos de cómo la historia se despliega de manera asombrosa. El lugar elegido para la ceremonia se alinea perfectamente con la posición del antiguo templo. Esto no es una coincidencia, es la orquestación de Dios en su máxima expresión. El intrincado plan de Dios se está desarrollando de una manera que nos deja maravillados por su sabiduría y previsión. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.